Me licencié como director funerario y embalsamador en 2009, después de completar mi carrera en ciencias mortuorias en el Instituto Superior de Tanatopraxia. Durante 13 años trabajé en la Capilla Memorial del Río, en una ciudad del sureste, una funeraria mediana que manejaba aproximadamente 200 casos al año, de todo tipo, desde muertes naturales hasta accidentes traumáticos. Había preparado cuerpos recuperados del río, embalsamado víctimas de disparos, reconstruido rostros destrozados en accidentes automovilísticos y guiado a miles de familias en duelo a través de los peores días de sus vidas. Pensé que había visto cada variación posible de muerte que el cuerpo humano podía experimentar. Estaba seguro de que nada podía sacudir mi comprensión clínica de la mortalidad, que la ciencia y el procedimiento podían explicar todo lo que ocurría en mi sala de preparación. Entonces, el 8 de marzo de 2022, Elena Valdés llegó a mi mesa y todo lo que creía sobre la finalidad de la muerte se derrumbó. Presenté mi renuncia 4 meses después y no he vuelto a pisar una funeraria desde entonces. La sala de preparación de la Capilla Memorial era un espacio estéril iluminado con fluorescentes en el sótano, separada de las salas de velatorio por 2 juegos de puertas de seguridad. La mesa de embalsamamiento de porcelana se encontraba bajo luces quirúrgicas, rodeada de gabinetes de instrumental, bombas de fluido arterial y equipos de esterilización que zumbaban constantemente. Había pasado decenas de miles de horas en esa sala y siempre se había sentido como un santuario de orden, un lugar donde el caos se transformaba metódicamente en cierre pacífico. El olor químico del formaldehído y el fenol hacía mucho que había dejado de molestarme. El peso de la responsabilidad se había vuelto cómodo. Era bueno en mi trabajo, quizás demasiado confiado en mi dominio de los procesos post-mortem. La sala medía 6 metros por 4,5, con paredes revestidas de azulejo blanco que podían desinfectarse después de cada caso. Un gran lavabo de acero inoxidable ocupaba la esquina junto a gabinetes llenos de botellas de fluido arterial de varios colores. Rosa para casos estándar, alto índice para situaciones de embalsamamiento difíciles, fluido para ictericia en casos de fallo hepático. Elena Valdés tenía 73 años cuando murió de insuficiencia cardíaca congestiva en el Hospital Regional el 7 de marzo de 2022 a las 11:47 de la noche. Su hija, Rebeca Valdés de Chen, llamó a nuestro servicio la mañana siguiente solicitando un velatorio tradicional y entierro en el cementerio municipal. Caso estándar. El cuerpo llegó a las 2:15 de la tarde en una bolsa de transporte sellada, acompañado del certificado de defunción firmado por el doctor Ramiro Colmenares, el médico tratante. Causa de muerte: paro cardíaco secundario a insuficiencia cardíaca crónica. Tiempo desde la muerte: aproximadamente 14 horas. La temperatura corporal se había equilibrado con el ambiente, sin hallazgos inusuales anotados en el informe del hospital. Comencé el examen externo a las 2:30 de la tarde, siguiendo el protocolo que había realizado miles de veces. Elena medía 1,63 m, aproximadamente 59 kilos, con cabello blanco plateado y el característico lividez cadavérico moteado en sus superficies posteriores. Acumulación de sangre por gravedad exactamente donde debería estar después de 14 horas en posición supina. Sus ojos estaban parcialmente abiertos, nublados con la película post-mortem esperada. El rigor mortis se había establecido completamente, haciendo sus extremidades rígidas pero aún manipulables con técnicas estándar. Todo era perfectamente normal según los libros. No noté heridas, ni signos de trauma, ni de coloración inusual más allá de los cambios post-mortem típicos. Su brazalete médico indicaba un marcapasos que tendría que documentar y remover antes de cualquier cremación. Procedimiento estándar, aunque ella estaba programada para entierro. Sus uñas mostraban leve cianosis, la coloración gris azulada típica de muertes relacionadas con el corazón. La piel tenía la textura cerosa que esperaría después de este intervalo de 1900 tiempo. A las 3:05 de la tarde, hice la incisión inicial a lo largo de la clavícula derecha para acceder a la arteria carótida y la vena yugular para el embalsamamiento arterial. El bisturí cortó limpiamente a través del tejido ya enfriado. Localicé la arteria carótida común
La elevé con un gancho de aneurisma e hice una pequeña incisión arterial para insertar la cánula. Aquí es donde las cosas dejaron de tener sentido. Cuando abrí la arteria, sangre fresca brotó pulsando. No la sangre post-mortem espesa y coagulada que esperaría después de 14 horas. No el suero oscuro y separado ni las células coaguladas que caracterizan la muerte. Sangre roja brillante y oxigenada bombeó desde la incisión arterial en chorros rítmicos, salpicando mis guantes y la bandeja de drenaje. Me eché hacia atrás instintivamente, mi mente acelerada buscando explicaciones imposibles. La presión sanguínea post-mortem no existe. El corazón se detiene. La presión se iguala. La sangre se asienta. No hay mecanismo para que la sangre arterial pulse de un cadáver muerto hace 14 horas. Revisé su punto de pulso carotídeo con mis dedos. Nada. Coloqué mi estetoscopio contra su pecho, escuchando cualquier actividad cardíaca. Silencio absoluto. Revisé la documentación del hospital de nuevo. Hora de muerte confirmada. Firma del médico presente. Sin notas sobre intentos de resucitación o declaración tardía. Elena Valdés estaba legal y clínicamente muerta. Sin embargo, la sangre arterial continuaba filtrándose de la incisión. Más lento ahora, pero todavía líquida. Todavía imposiblemente fresca. Había visto purga post-mortem antes. Gases de descomposición forzando fluido desde cavidades corporales. Pero esto no era eso. La purga es oscura, maloliente, mezclada con contenido gástrico. Esta era sangre arterial limpia, del tipo que solo fluye en circulación viva. Apliqué presión para detener el sangrado. Luego, inserté la cánula arterial y la conecté a la máquina de embalsamamiento. La bomba zumbó a la vida, configurada para inyectar 7,5 litros de solución arterial a base de formaldehído a una presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. El fluido debería haber encontrado resistencia de la sangre coagulada. Debería haber requerido manipulación manual para distribuirse a través del sistema vascular. En cambio, el fluido arterial fluyó a través de su sistema como agua por tuberías nuevas. El manómetro de presión permaneció estable en niveles óptimos. Sus tejidos se firmaron hermosamente, la coloración extendiéndose por su rostro y manos con perfección de manual. En 23 años de práctica, nunca había visto una distribución arterial tan eficiente en un cuerpo con tanto tiempo post-mortem. Era como si su sistema cardiovascular todavía estuviera completamente funcional, todavía receptivo, todavía de alguna manera vivo a pesar de cada indicador clínico de muerte. La solución de formaldehído debería haber tomado 45 minutos mínimo para distribuirse apropiadamente en un cuerpo con este tiempo post-mortem transcurrido. Los tejidos de Elena aceptaron el fluido en menos de 20 minutos. A las 3:47 de la tarde, mientras suturaba la incisión arterial, la mano izquierda de Elena se movió. No un espasmo por gases escapando, no el asentamiento sutil que a veces ocurre durante el embalsamamiento. Sus dedos se curvaron lentamente hacia adentro, formando un puño flojo. Luego, se relajaron de nuevo. El movimiento fue deliberado, coordinado, imposible. Me alejé de la mesa, mi corazón golpeando contra mis costillas. Los cuerpos embalsamados no se mueven. La solución de formaldehído que acababa de bombear a través de su sistema desnaturaliza proteínas, fija tejidos, destruye cualquier posibilidad de función muscular. No hay explicación neurológica para movimiento voluntario después del embalsamamiento arterial. Me quedé ahí por 1 minuto completo observando su mano por cualquier movimiento adicional. Nada. Revisé sus pupilas con mi lámpara, fijas y dilatadas, sin respuesta. Revisé su carótida de nuevo, sin pulso. Presioné mi estetoscopio contra su pecho, escuchando con atención. Nada. Estaba solo en el sótano, el sistema de ventilación ciclando a través de su zumbido estándar, las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, sin testigos. Nadie para confirmar lo que había visto. La temperatura en la sala de preparación marcaba 20 grados centígrados en el termómetro de pared, exactamente donde la mantenía para condiciones de trabajo óptimas. El protocolo profesional dictaba que continuara el proceso de embalsamamiento. Comencé la aspiración de cavidades a las 4:10 de la tarde
insertando el largo trocar metálico a través de su pared abdominal para remover gases y fluidos de las cavidades torácica y abdominal. El trocar perforó el tejido con la resistencia esperada. Aspiré los contenidos gástricos e intestinales. Inyecté fluido de cavidad para preservar los órganos internos. Procedimiento estándar hasta que intenté aspirar la cavidad torácica. El trocar se detuvo cuando alcancé la región cardíaca, no la resistencia blanda de tejido muscular, algo sólido, duro como piedra. Ajusté el ángulo, asumiendo que había golpeado hueso o cartílago calcificado. Mismo resultado. Probé desde un ángulo diferente. La punta del trocar se negó a penetrar. Era como intentar perforar concreto. El corazón de Elena se había convertido en algo impenetrable. En 23 años había aspirado miles de cavidades torácicas. El corazón es tejido muscular. Cede al trocar con presión moderada. El corazón de Elena no cedía en absoluto. Documenté la anomalía en mis notas de caso. Resistencia cardíaca inusual encontrada durante aspiración de cavidad, posible calcificación u otra anormalidad anatómica no documentada en registros médicos. Terminé el resto de la preparación mecánicamente. Lavé y peiné su cabello. Apliqué cosméticos para restaurar un tono de piel natural. La vestí con el vestido floral que su familia había proporcionado. La transferí al ataúd de línea blanca que habían seleccionado. A través de todo, no pude quitarme la sensación de que estaba trabajando en alguien que no estaba completamente muerto. Cada vez que apartaba la mirada, esperaba el sonido de movimiento. Cada vez que volvía, medio esperaba que sus ojos estuvieran abiertos, mirándome. Esa noche llamé a Jaime Ordóñez, nuestro director asistente, y le conté lo que había experimentado. Jaime había trabajado en la industria funeraria por más de 20 años. Si alguien podía ofrecer una explicación racional, sería él. Lo escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. ¿Tú documentaste todo esto?, preguntó finalmente. En mis notas de caso. Sí. La sangre arterial, el movimiento de la mano, el corazón calcificado, todo. Jaime exhaló lentamente. He visto cosas extrañas, hermano. 30 años en este negocio. Ves cosas que no puedes explicar. Pero nunca he visto nada así. ¿Qué hago? Terminas el caso, haces el velatorio, entierras el cuerpo y no se lo cuentas a nadie más. El velatorio de Elena Valdés se llevó a cabo el 10 de marzo de 2022, de 1 a 4 de la tarde. Aproximadamente 40 personas asistieron. Familia, amigos, antiguos colegas de sus 30 años como maestra de primaria. A las 3:15 de la tarde, Rebeca Valdés de Chen se me acercó en el pasillo, afuera de la sala del velatorio. Su rostro estaba pálido, sus manos apretadas firmemente juntas. «Señor Andrade», dijo en voz baja, «los ojos de mi madre se siguen abriendo. Se me heló el estómago». «¿Perdón?» «Durante el velatorio. He estado sentada junto a su ataúd y 2 veces ya, sus ojos se han abierto ligeramente, como si estuviera tratando de despertar. Otras personas lo han notado también. Mi tía lo vio y varias amigas de mamá. Seguimos cerrándolos, pero se vuelven a abrir». Regresé a la sala del velatorio con Rebeca. Elena yacía pacífica en el ataúd blanco, ojos cerrados, manos cruzadas sobre su pecho. Me quedé a un lado, observando discretamente. 12 minutos después, mientras un grupo de asistentes presentaban sus respetos, el párpado izquierdo de Elena se contrajo, luego se abrió lentamente hasta la mitad. Una mujer mayor parada junto al ataúd jadeó y retrocedió. Rebeca rápidamente extendió la mano y cerró suavemente el ojo de su madre, susurrando disculpas a los otros asistentes. Esto sucedió 4 veces más durante el velatorio de 3 horas. Cada vez apliqué adhesivo adicional. Usé posicionamiento más agresivo de los discos oculares. Todo en mi arsenal profesional para mantener esos párpados cerrados. Nada funcionó por más de 20 minutos. Para las 5 de la tarde, cuando concluyó el velatorio, al menos 15 personas habían presenciado los ojos de Elena abriéndose repetidamente. La familia fue cortés, atribuyéndolo a de asentamiento post-mortem normal, pero podía ver las miradas perturbadas, las conversaciones susurradas. El entierro
ocurrió la mañana siguiente en el cementerio municipal. Viento frío, cielo gris. Me quedé en el sitio de la tumba después de que la familia se fue, viendo al equipo de sepultureros bajar el ataúd de Elena a la tierra, viéndolo sellar la bóveda y comenzar a llenar la fosa. Me quedé parado ahí hasta que la última palada de tierra fue colocada, hasta que la tumba estuvo completamente cubierta. Todo el proceso tomó 90 minutos. Observé cada momento. 2 semanas después, otro cuerpo llegó con imposibilidades similares. Gerardo Hoffman, 67 años, murió de TNS, complicaciones de diabetes en el Hospital Central el 22 de marzo. Hora de muerte, 6:23 de la mañana. El cuerpo llegó a la capilla memorial a la 1:40 de la tarde. Comencé el embalsamamiento a las 2:15. Cuando hice la incisión arterial, sangre fresca brotó pulsando de la carótida, el mismo fenómeno imposible que había presenciado con Elena. Sus tejidos distribuyeron el fluido de embalsamamiento con la misma eficiencia antinatural. Durante la aspiración de cavidades, el trocar encontró la misma resistencia de piedra al intentar perforar su corazón. A las 4 de la tarde, el pie derecho de Gerardo rotó hacia afuera 30 grados mientras yo trabajaba en sus rasgos faciales. Llamé a Jaime inmediatamente. Ambos presenciamos la mandíbula de Gerardo moverse ligeramente, músculos tensándose y relajándose a pesar de la saturación de formaldehído que debería haber hecho tal movimiento imposible. Jaime grabó video en su teléfono. 3 minutos de metraje mostrando movimiento sutil pero innegable en los músculos faciales de Gerardo. «Tenemos que reportar esto», dijo Jaime. ¿Reportar qué? ¿Que los cuerpos muertos se mueven? ¿A quién? El médico forense pensará que hemos perdido la cabeza. Las familias nos demandarán por incompetencia o por perturbar a sus seres queridos. Entonces, ¿qué hacemos? Documentamos todo, llevamos registros e intentamos entender qué está pasando. El tercer caso llegó el 9 de abril. Linda Kowalski, 54 años, paro cardíaco súbito, mismo flujo de sangre arterial, mismo corazón impenetrable, mismos movimientos sutiles durante la preparación, un espasmo de dedo aquí, una contracción de músculo facial allá. Siempre cuando no estábamos mirando directamente, siempre lo suficientemente pequeños para cuestionarlos, pero acumulándose en un patrón innegable. Dejé de dormir. Investigué literatura médica, revistas de tanatopraxia, reportes de toxicología. No encontré nada. Ningún caso documentado de presión arterial post-mortem. Ninguna explicación para calcificación cardíaca en pacientes recién fallecidos. Ningún mecanismo para coordinación muscular después del embalsamamiento. Llamé al doctor Colmenares repetidamente, pero insistió en que la muerte de Elena fue completamente rutinaria. Su historial médico, ordinario más allá de la insuficiencia cardíaca crónica. Jaime y yo comenzamos a documentar todo. Fotografías, grabaciones de video, notas detalladas. Nunca le dijimos a las familias. ¿Qué diríamos? El cuerpo de su ser querido está exhibiendo señales imposibles de actividad. Eso sonaría como ficción de terror, como si hubiéramos perdido la razón. Mantuvimos profesionalismo absoluto durante los velatorios, incluso mientras veíamos cuerpos moverse sutilmente en sus ataúdes, incluso mientras presenciábamos los mismos fenómenos antinaturales repitiéndose. Comencé a investigar la conexión entre los casos. Elena, Gerardo y Linda habían muerto todos en diferentes hospitales. Diferentes médicos tratantes, sin condiciones médicas compartidas más allá de la afectación cardíaca. Diferentes edades, antecedentes, ninguna conexión aparente. Busqué sus obituarios, investigué sus vidas, buscando cualquier hilo común. Nada. Elena era maestra jubilada. Gerardo era mecánico. Linda trabajaba en comercio. Nunca se habían conocido, vivían en diferentes barrios, asistían a diferentes iglesias. La única cosa en común era cómo murieron, todas relacionadas con el corazón, todas súbitas a pesar de condiciones crónicas, y todas exhibiendo los mismos fenómenos post-mortem imposibles en mi sala de preparación. El 30 de abril, presenté mi renuncia a la dirección de la Capilla Memorial del Río. No expliqué por qué, no podía. Jaime se fue 3 semanas después, tomando un puesto en un crematorio donde nunca tendría que embalsamar otro cuerpo. No hablamos de lo que vimos. ¿Para qué? Nadie nos creería.
Apenas nos lo creemos nosotros mismos. Pienso en Elena Valdés constantemente. Pienso en los otros casos que preparé durante 13 años. Hubo otros como ella que no noté. Señales sutiles que descarté como fenómenos post-mortem normales. ¿Cuántos cuerpos embalsé que no deberían haber sido embalsamados, que de alguna manera estaban suspendidos en un estado entre la muerte y lo que sea que viene después? El certificado de defunción decía que Elena murió a las 11:47 de la noche del 7 de marzo. El doctor Colmenares confirmó que no había latido cardíaco, ni respiración, ni actividad cerebral. Por cada estándar médico y legal, estaba muerta. Pero 14 horas después, su corazón estaba bombeando sangre. Sus músculos se contraían con propósito. Su sistema cardiovascular estaba aceptando fluido de embalsamamiento como tejido vivo, y algo en su pecho se había vuelto denso como piedra, impenetrable, como protegiéndose de las herramientas de mi oficio. Trabajo en construcción ahora, edificando cosas en lugar de preparar cuerpos muertos. Duermo mejor, la mayoría de las veces, pero a veces me pregunto qué está haciendo Elena en ese ataúd sellado a 2 metros bajo tierra en el cementerio municipal. Me pregunto si todavía está ahí dentro, ojos abriéndose y cerrándose en la oscuridad, corazón como piedra, de alguna manera continuando en un estado que no tiene nombre en la ciencia médica. Las familias nunca supieron. Eso es lo que más me atormenta. Les dimos cierre, velatorios hermosos, imágenes finales pacíficas de sus seres queridos. Pero no sé qué enterramos realmente. No sé qué está pasando verdaderamente en esos ataúdes sellados en esa tierra fría. Llevo 6 meses fuera del negocio funerario. La semana pasada, pasé en auto frente al cementerio municipal. Me estacioné afuera de las puertas y miré las hileras de lápidas blancas extendiéndose por el césped cuidado. La tumba de Elena está en la sección 47, parcela 288. Sé exactamente dónde está. Me quedé sentado en mi camioneta por 40 minutos, tratando de convencerme de entrar, de pararme en su tumba, de ver si podía sentir algo inusual. No pude hacerlo. Encendí el motor y me fui, porque en el fondo estoy aterrorizado de que sentiría algo, que parado sobre su tumba, sentiría alguna vibración imposible a través de la tierra, alguna confirmación de que lo que enterramos no está descansando en paz. Y estoy aún más aterrorizado de que algún día leeré sobre exhumaciones en el cementerio, sobre ataúdes abiertos por cualquier razón, y lo que los investigadores encontrarán adentro. ¿Alguna vez has trabajado en un lugar donde presenciaste algo que no pudiste explicar? Me gustaría saber que no soy el único que ha visto cosas que la ciencia no puede nombrar.